Corte de perfiles de metal, hierro y aluminio con esmeril. Para que puedas hacer trabajos de herrería, forja, manufacturar balcones o trabajar con aluminio, es muy necesario realizar cortes. Es por ello que en esta ocasión te hablaremos acerca de cortes con el esmeril angular de mano. Para poder iniciar, es necesario que identifiques qué es un esmeril angular de mano o pulidor. El esmeril angular de mano o pulidor es una herramienta que usan los herreros, balconeros y forjadores. Su función es la de cortar o desbastar materiales como perfiles o ángulos por medio de discos, los cuales giran gracias al motor que tiene la herramienta. Para que conozcas el funcionamiento y manejo de esta herramienta, es necesario primero que identifiques sus partes, las cuales son mango de sujeción, cable para conexión a la electricidad, interruptor, carcasa, disco, protección para disco y mango auxiliar. El corte por medio de un esmeril angular de mano o pulidor es básicamente la eliminación de metal con un disco abrasivo giratorio que trabaja como una fresadora de corte. El disco está compuesto por un gran número de granos de material abrasivo conglomerado, donde cada grano actúa como un útil de corte minúsculo. Es importante que antes de iniciar su manejo tengas en cuenta algunos tips de seguridad y de cuidado de la herramienta para disminuir la probabilidad de algún accidente o daño. Estos son: no trabajes o inicies el trabajo con un disco nuevo sin antes haber dejado girar el disco en vacío por lo menos unos 30 segundos. Por ningún motivo retires la tapa protectora, la cual debe tener un ángulo de apertura de por lo menos 185 grados. No cambies el disco sin antes haber desenchufado la herramienta. No aprietes o ajustes las bridas de la herramienta mediante golpes. No frenes el disco con el material que se está trabajando. Deja que la máquina se pare en vacío. No trabajes con materiales inflamables cercanos a tu área de trabajo. No te posiciones enfrente o directamente al lugar donde salen las rebabas o chispas. Trabaja con tu equipo de seguridad básico: lentes de seguridad, zapatos industriales, overol y guantes. Después de tener en cuenta estas recomendaciones de seguridad y cuidado de tu herramienta, te proporcionaremos algunos tips que faciliten tu trabajo, como son los siguientes. Verifica que las revoluciones por minuto a las cuales está girando la máquina sean o estén dentro de las permitidas para el disco que usarás. Verifica que las bridas sean del diámetro correcto y que se encuentren limpias. Trabaja sin presión sobre la herramienta. El peso de esta es suficiente para hacer la operación. Evita ladear, inclinar o usar de costado los discos de corte. Verifica que la sujeción de la pieza sea correcta, ya que cualquier desplazamiento de esta puede provocar la ruptura del disco o algún accidente. Almacena la herramienta a una temperatura máxima de 25 grados centígrados y 50% de humedad. Después de tener en cuenta estos tips que te ayudarán a la ejecución del trabajo, es necesario que sepas cómo seleccionar un disco de corte. Para ello, debes conocer el diámetro de la herramienta y del disco, el material que se va a cortar, el tipo de disco que se requiere y la velocidad máxima de trabajo. El diámetro del esmeril de mano angular o pulidor se refiere a la distancia máxima permitida para insertarle un disco, por lo que está directamente relacionado con el diámetro del disco. Recuerda que para seleccionar el disco adecuado, debes tener en cuenta el material con el que vas a hacer el trabajo. Estos materiales pueden ser acero o hierro. En el caso del aluminio, que es más blando que los dos anteriores, te recomendamos hacer el corte con una sierra eléctrica manual, la cual le dará mayor sujeción a los perfiles y evitará que se desperdicie material. Si utilizaras un esmeril de mano angular o pulidor, perderías la precisión con que se necesita hacer el trabajo. Sin embargo, con la práctica podrás cortar aluminio
como si usaras la sierra eléctrica manual. Ten en cuenta la velocidad de trabajo de tu herramienta, ya que los discos tienen indicada la velocidad máxima de corte, pues si esta es superada, los discos se dañarán. Para que inicies a hacer el corte de perfiles, es necesario que fijes el material a cortar con una prensa de banco o con otra herramienta de sujeción. Debes marcar previamente el perfil en la posición donde vas a hacer el corte. Posteriormente, verifica las condiciones de la herramienta y que tenga el disco adecuado para el corte. Conecta la herramienta y enciéndela para hacer el corte. Es importante que mantengas un ángulo de 90 grados entre la superficie del perfil y el disco de corte. Esto te permitirá un mejor acabado del producto, así como evitar que el disco de corte se rompa. Al iniciar el corte, recuerda los tips de seguridad y los tips de trabajo. Al finalizar el corte, evita tocar el disco y material cortado con la mano, ya que estarán calientes y puedes quemarte. Ahora, con toda esta información, ya sabes cómo cortar perfiles de metal de diferente espesor e identificar las herramientas con las que trabajarás.